y lo presenta con tantos adjetivos y con tantos calificativos negativos que son una muestra de lo que Antonio Pérez pensaba que era nuestro rey. Dice de él irresoluto, ingrato, versátil, carente de nobleza, cruel en ocasiones, codicioso y tiránico. Porque no olvidemos, no es un rey intruso, es el señor natural de los Países Bajos. Carlos V no entendió América. A pesar de que Cortés le dijo, le habló, le contó, le mandó, no acabó de entenderlo. Y en cambio Felipe II sí tiene el imperio claramente en la cabeza y sí se va a preocupar por lo que era aquello. Poco grato a los italianos, ingratísimo a los flamencos y odioso a los alemanes. O sea, por eso ya ese embajador definía todo lo que era Felipe II. Carlos V ha sido nuestro gobernador, nuestro soberano que amamos mucho aquí en Flandes, en Bélgica, y que guardamos en nuestro corazón para siempre. Felipe II parece más serio, pero también conociendo su historia, aquí como lo hemos escuchado en la conferencia, sabemos la verdad y sabemos que ha sido muy bueno con nosotros y seguramente que gracias a él estamos aquí católicos porque nos defendió de las guerras de religión que eran terribles. Se equivocan aquellos que piensan que la leyenda negra es algo del pasado, porque está más vivita y coleando y reaparece constantemente. Sin embargo, hay cada vez más gente que quiere que le cuente la historia de España e Hispanoamérica de una forma totalmente distinta a lo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos. Muchas personas sienten esa inquietud por saber lo que de verdad ocurrió en nuestro pasado. Me gustaría acabar haciendo referencia a una frase dicha por un gran historiador mexicano. No se puede estar cargando o juzgando el pasado continuamente. Al pasado se le asimila, no se le juzga, porque si no lo asimilamos, esa carga sí que puede condicionar la forma de encarar los problemas del presente y del futuro. Muchas gracias de nuevo por vuestra presencia hoy aquí, esperemos que disfrutéis de esta charla, gracias por vuestro apoyo y ahora voy a ceder el testigo a mi compañera Rocío que va a presentar el currículum del ponente, que puedo decir que he tenido el placer de entrevistarle el año pasado en su casa, me abrió las puertas, tuvimos una charla más que interesante, disfruté muchísimo de su sabiduría y estoy seguro que hoy aquí en esta conferencia vamos a disfrutar todos juntos también de su sabiduría. Así que muchísimas gracias y cedo el testigo a Rocío. Bueno, nos vas a presentar hoy la historia, la vida y la política de un rey apasionante, amados por unos, odiados por otros, y en el que yo creo que se podría decir por definición que el personaje ha devorado a la persona, ¿no? Es como muchos definen al monarca Felipe II. Su figura durante muchísimo tiempo y para muchos historiadores ha encarnado lo peor de la España imperial, o sea, el extremismo religioso, la Inquisición, etcétera y tal, incluso por muchos extranjeros era sinónimo de protocolo estricto, de un ambicioso, un ser supertrepa, todo lo malo que durante la historia se ha reflejado en este señor, pero parece ser que últimamente hay un movimiento histórico de revisión sobre ese tema y hay cada vez más historiadores que empiezan a decir que, bueno, un momento, que la España de Felipe II, la España y la Hispanoamérica de Felipe II, no es tanto como lo han contado, que tuvo cierto dinamismo, que, en fin, que pasaron cosas muy interesantes durante esa época, y yo creo que eso, bueno, pues nos lo vas a contar tú en detalle hoy. Según tengo entendido, tu libro no juzga, sino lo que hace es comprender y ayudar o hacer comprender lo que fue este monarca, que ya de por sí es algo interesante, y nos presentas las distintas facetas, no solamente la política, el mecenazgo artístico, su devoción religiosa, etcétera. Y en fin, pienso que va a ser una tarde pues, muy interesante porque nos vas a tocar todos esos aspectos que tenía este monarca. Y yo creo que de todos modos este monarca, independientemente de la faceta política, si no fuera un rey y hubiera sido una persona normal, hubiera sido digno de cualquier tipo de telenovela hispanoamericana, porque este señor, bueno, se murió con 71 años, pero tuvo
tuvo 4 mujeres, una portuguesa, una inglesa, una francesa y una de Habsburgo. Tuvo 15 hijos, me parece que esos 15 solamente 4 llegaron a edad adulta, me parece, si no me equivoco, y solamente la cuarta mujer le pudo dar ya un heredero, que fue Felipe III. Fue rey de España, fue rey de Irlanda, fue rey de Inglaterra. Según tengo entendido también, tuvo un hijo con su primera mujer, la portuguesa, que bueno, su madre murió en el parto y parece ser que este chico, pues evidentemente la falta de su madre, etcétera, pues hizo que creciera con ciertas dificultades. Sería, bueno, el famoso Don Carlos de Habsburgo, y que muchísima gente lo conoce por la ópera de Verdi, la verdad. Don Carlos, la ópera de Verdi, que no es más, cuando lo lees y te enteras, es un panfleto negro legendario, antiespañol, brutal. Y te metes en Google y preguntas por la ópera de Don Carlos, ¿está basado en una historia real? Y te responde Google, sí. Entonces, bueno, en fin, son cosas que, digo, digno de una telenovela, hay muchísimo que aprender. Parece que fue un rey súper trabajador, llegaba a despachar hasta 400 asuntos por día, ¿no? Según tengo entendido, don Enrique. Y se quedaba dormido delante de los documentos. Y bueno, en definitiva yo pienso que es una figura que tenemos la obligación, como españoles y hispanoamericanos, de conocerlas un poquito mejor, porque todo lo que conocemos está sumido, creo yo, en un halo digamos, de inexactitud histórica. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante antes de darte la palabra es recordar con una frase, yo creo que con esta frase se resumiría claramente cuál era el concepto que se tenía de este rey. Y creo que fue un embajador veneciano, creo que fue, sí, Michel Soriano, que dijo, el hijo del emperador, o sea, Felipe II, el rey, fue, si no me equivoco, dijo, poco grato a los italianos, ingratísimo a los flamencos y odioso a los alemanes. O sea, con eso ya ese embajador definía todo lo que era Felipe II. O sea que sin extenderme más, don Enrique, I give you the floor y va adelante. Felipe II vivió prácticamente todos estos acontecimientos, al protagonizar uno de los reinados más largos de nuestra historia. Aquí están los elementos fundamentales de ese reinado. Como regente, por la ausencia de su padre, tiene 2 periodos, el de 1543 a 1548 y el segundo de 1551 a 1554. Y luego ya como rey, en función de las abdicaciones de su padre, gobierna desde 1556 hasta 1598. Son 42 años. En total 50 años. Esto es una pequeña trampa que les estoy haciendo, porque realmente hay 2 reinados más largos que el suyo, que son el de su nieto Felipe IV y el primero de nuestros Borbones, Felipe V. Ahí tienen los años. Pero le hago una trampa porque, claro, como regente él también tuvo su responsabilidad en el gobierno y entonces podemos considerar que es el que más tiempo estuvo al frente de la monarquía española. En ese tiempo, Felipe II es el rey español que más territorios ha gobernado. Solamente se le puede comparar su hijo, Felipe III. Los anteriores y los posteriores no gobernaron tantas tierras ni tantos países como él. Y además de los reyes españoles, es el único rey que ha sido también rey de Inglaterra. Pero tampoco hay en nuestra historia un rey que suscite tantas críticas y tan variadas como Felipe II. Es una de las figuras de la historia universal más vituperadas. Las imputaciones que se le hacen a Felipe II son parte fundamental de la leyenda negra, sobre todo la parte relativa a la que se refiere a su condición moral, el juicio moral que emite la leyenda negra sobre nuestro rey. Y los artífices principales de ese juicio moral son precisamente Antonio Pérez, el secretario infiel, y Guillermo de Orange. Antonio Pérez, en sus relaciones
nos presenta a Felipe, al que no nombra directamente, pero claro, escribe de una manera que es inevitable e inconfundible la persona a la que se refiere. Y lo presenta con tantos adjetivos, con tantos calificativos negativos, que son una muestra de lo que Antonio Pérez pensaba que era nuestro rey. Dice de él irresoluto, ingrato, versátil, carente de nobleza, cruel en ocasiones, codicioso y tiránico. Y lo que es peor, sabe sacar partido a algunos acontecimientos especialmente vidriosos, como son la relación amorosa del rey con la princesa de Éboli, la esposa de su gran amigo, el príncipe de Éboli, que él no la admite, pero la insinúa. Y eso fue la causa de que efectivamente se difundiera como una relación amorosa existente y que además estaba basada en los celos que el rey tenía de Antonio Pérez, que era el gran amigo de la princesa de Éboli. Y también tiene su parte de responsabilidad, y no poca, en la muerte del príncipe Carlos, al que se refería hace un momento Sergio, que lo presenta como la consecuencia de una especie de acuerdo entre Felipe II y su confesor, entonces era Fray Diego de Chávez, que efectivamente, que por el desquiciamiento del príncipe y los problemas que creaba, pues que llegaron a la conclusión de que lo mejor que podían hacer era eliminarlo. Por otra parte, Guillermo de Orange, en la apología que la escribió Pierre de Loisel, acusa al rey de mujeriego, bígamo, adúltero, incestuoso y de demonio del sur, una expresión que hizo fortuna y que dio pie a la denominada demonio del mediodía, que se ha repetido tanto y que es prácticamente por lo que se le conoce a Felipe II en muchos sitios. Y en esa apología hay dos temas de especiales resonancia. Uno, el que lo acusa de ser el asesino de Isabel de Valois, su tercera esposa, y también el ser el verdugo de su hijo primogénito, el príncipe Carlos. La versión se aceptó muy pronto como verdadera y fue incorporada a libelos y panfletos escritos incluso en la estela de la apología por personajes importantes que escribieron mucho tiempo después. Los vemos, por ejemplo, en las Memorias de Pierre de Brantôme. Y hay que añadir, aparte de Verdi, la influencia que tuvo el Don Carlos de Schiller, que también fue un panfleto en donde aparecían detalles nuevos y, por supuesto, falsos, ficticios por completo. Y por si esto fuera poco, un portugués partidario de don Antonio del Prior de Crato, el rival de Felipe II en la sucesión al trono portugués, no sabemos exactamente quién es, pero parece que fue José Teixeira, escribió una obra, el Tratado Parenético, en donde acusa a Felipe II de ser el que detuvo a don Sebastián, lo encarceló y se lo quitó de en medio mandándolo a remar en las galeras de la monarquía. Otra falsedad, porque don Sebastián no volvió de Alcázarquivir en esa empresa desdichada de los portugueses en el norte de África. Otro tema importante en la leyenda negra es, además muy visceral, es la relación que establece entre Felipe II y la Inquisición. En un principio, la crítica es igualmente dura para los dos, para el rey y para la Inquisición. Luego, cuando el rey muere, el rey va desapareciendo, aparece más o menos esporádicamente, pero el ataque a la Inquisición se mantiene. Y en concreto, en la vinculación que hace de la institución y del monarca, pues lo presenta como un anticristo, como perseguidor de los buenos creyentes, que eran, por supuesto, los protestantes, y además responsable
de la matanza de cristianos inocentes, tanto en Europa como en América, donde unos conquistadores y colonizadores sin escrúpulos ni principios pues cometieron brutalidades de todo tipo. Ni qué decir tiene que semejante panorama, que está compuesto, insisto, de falsedades y deformaciones, pues acabaría provocando, como era de esperar, la réplica en defensa del monarca, en defensa del imperio, de la labor realizada en América y, por supuesto, en la defensa de unos principios religiosos en los que se consideraban los verdaderos. Pero en el enfrentamiento propagandístico, el rey y sus defensores perdieron la batalla. Fue mucho más violenta, mucho más ambiciosa la leyenda negra, y posiblemente el rey y sus defensores, confiando en la minuciosidad de la documentación de la monarquía que registraba todos los pormenores del gobierno, pues consideraba que eso era suficiente para que supusiera un desmentido de todo este tipo de brutalidades y falsedades que se le atribuía. Y es que la propaganda, como pasa siempre, si está bien orquestada, si está bien organizada y no hay una réplica momentánea, pues entonces se convierte en una especie de mundo virtual, una realidad paralela que se ve fomentada y desarrollada por todos los medios a su alcance. E incluso a veces hasta una realidad elemental se manipula y se utiliza para presentar al personaje que se critica de la manera más violenta. Me estoy refiriendo con esto, por ejemplo, a estos dos cuadros, el de Sofonisba y el de Pantoja de la Cruz. Bueno, pues estos cuadros son en la mayoría de las ocasiones unos referentes para decir que Felipe II era un tipo siniestro, un tipo tétrico y que hasta el punto de que vestía de negro, como porque era el color que él consideraba que era el que le iba bien. Y nadie señala que es que ese color era el color de moda. Sí. Y basta ver la pintura de la época, como por ejemplo los cuadros del Greco, para ver cómo todos los personajes que pinta pues llevan la misma indumentaria que el rey. Entonces, pues, o todos eran tan tétricos como el monarca, o efectivamente el disparate era generalizado. Y también hay una cosa que llama, por lo menos a mí, que me llama mucho la atención. El siglo XVI fue una época de intransigencia religiosa. Hay guerras de religión en Francia, que es cuando los cristianos nos matamos en nombre de Dios. Hay una exclusión católica en Inglaterra. Aquí en la sublevación de Flandes, de los Países Bajos, hay una dimensión religiosa que también pinta las posturas realistas y rebeldes. Está el radicalismo calvinista, que por lo que se ve nadie habla del radicalismo calvinista y francamente, echándole un vistazo al consistorio que crea Calvino en Ginebra, pues hay momentos en que los pelos se ponen de punta y además es que se crea una sociedad de un rigor tremendo. A ese consistorio se podía acusar sencillamente porque alguien hablara durante el sermón o alguien se tomara un vaso de vino en un momento inoportuno. Bueno, iba a decir los rayos del infierno, pero no, los rayos del infierno no caían, porque no se podía, pero si se hubiera podido, por supuesto que sí. Bueno, pues a pesar de todo esto, al único que se le dice que es un intransigente es a nuestro rey. Los demás deben no serlo. Esa serie de acontecimientos, de actitudes, de posturas, de persecuciones, de matanzas, pues no merecieron el título de ser fruto de la intransigencia de tal o cual. En cambio, la política de nuestro rey, la actitud de nuestro rey, sí mereció ese calificativo. Como si todo fuera igual.
y como si Felipe II hubiera sido igual desde joven. Y no, hay otros Felipe, como por ejemplo los que estamos viendo aquí, de Antonio Moro y de Tiziano. Va vestido como cualquier príncipe del Renacimiento. Y en este caso, pues no se ha hecho ninguna alusión a lo que pueden ser otras vidas o otros Felipes. Y luego, lo que Felipe II efectúa en América, en el Imperio, pues es algo realmente colosal. En 1565 envía la expedición de Legazpi a Filipinas, que acaban siendo incorporadas a la monarquía hispánica. Las Filipinas, la propiedad de las Filipinas, se le habían reconocido a Carlos V, pero yo no sé si esto que digo es políticamente correcto o no, pero lo voy a decir. A mí me da la impresión que a Carlos V América le interesaba por el dinero que podía obtener, y también se preocupó, y no poco, con las leyes nuevas de normalizar la situación de los indígenas. Pero la visión que yo tengo, y puedo estar muy equivocado, por eso no me hagan mucho caso de esto que les voy a decir, es que Carlos V no entendió América. A pesar de que Cortés le dijo, le habló, le contó, le mandó, no acabó de entenderlo. Y en cambio Felipe II sí tiene el imperio claramente en la cabeza y sí se va a preocupar por lo que era aquello. Y la labor que va a realizar allí es realmente espléndida. De la preocupación por la defensa de los territorios, pues demuestra que se levantaran fuertes en zonas realmente insospechadas, como por ejemplo este que tenemos aquí en San Lorenzo, el Real de Chagres. Chagres es un río que desemboca en el Caribe y que es una línea de penetración hacia el interior del istmo, de manera que la navegación en ese río era una parte del camino que se recorría para llegar a Panamá. Entonces, para proteger la entrada justamente de ese camino, pues se levanta aquí este fuerte. En el terreno personal, las desgracias familiares empiezan a convertir la vida del rey en una especie de cortejo fúnebre permanente. En ese año, la monarquía más importante del mundo, en ese momento, queda sin heredero porque muere el príncipe Carlos, el primogénito, el hijo del primer matrimonio del rey, víctima de sus excesos y de sus desequilibrios, pero abriendo un flanco de crítica a su padre enorme. Muere también la tercera esposa de Felipe II, Isabel de Valois, como consecuencia de un parto desgraciado. Y también su defunción se tergiversa y se le acusa al rey de causarle la muerte por envenenamiento. La falta de heredero y la viudedad del rey pues aconsejan que hubiera un cuarto matrimonio del monarca. Y ese cuarto matrimonio pues va a ser con su sobrina, Ana de Austria, a la que le lleva casi 20 años. Ana de Austria, en principio le dijeron que si se quería casar con el príncipe Carlos. Y cuando el embajador austriaco envió un cuadro del príncipe Carlos y le dijo que no era así exactamente. Porque el cuadro disimulaba que tenía una pierna más corta que otra, que iba con el hombro izquierdo más caído y luego pues la serie de cosas que se contaban de él, de su desequilibrio. Y Ana de Austria, con buen criterio, dijo que no, que no. Y luego le llegó pues la propuesta matrimonial de su tío, con el que se casa, y parece que fue la época más tranquila anímicamente de Felipe II. Ella le acompañaba en sus jornadas de trabajo, era la que le echaba la salvadera en la tinta para que se secara y no se corriera. Cuidaba a las dos hijas de Isabel de Valois, a Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, y también ella era la que cogía los despachos, los documentos que el rey ya había firmado y que había que despachar,
y se los llevaba al secretario Agricio, que esperaba en la puerta para llevarlo. Este matrimonio tuvo 5 hijos, pero solamente sobrevivió uno, el heredero. De forma que de los hijos de Felipe II, pues estos 3 que tenemos aquí son los más significativos. Isabel Clara Eugenia, que sería la gobernadora de los Países Bajos, Catalina Micaela, que se casa con un saboyano y muere antes que el rey, muere en 1596, y luego Felipe III, que ese sería el monarca. Y en el terreno político, esta década es importantísima porque se trazan las 2 grandes directrices de la política filipina. Por un lado está el eje mediterráneo y por otro el eje atlántico. El eje mediterráneo empieza realmente en 1565 con el ataque turco a Malta. Los caballeros de la Orden de San Juan resisten y cuando llega el auxilio que le manda el virrey español de Sicilia, levantan el cerco y se retira. Eso le demostró a Felipe II que los turcos eran vulnerables. Por eso acepta la propuesta de cruzada, de Liga Santa, que propone el Papa, en donde se unen el Papa, Venecia y la monarquía hispánica y consiguen pues, el gran triunfo en Lepanto, que dio lugar a todo tipo de alegoría y a todo tipo de retratos y de cuadros sobre la batalla. Yo he traído esta alegoría de Veronés, en donde se idealiza lo que fue la victoria. Bueno, sintetizándolo, podemos resumirlo en las 3 ciudades, digamos, significativas. Aquí, en Bruselas, comienza la gran sangría que fue la guerra de los 80 años. Los Países Bajos se convierten para la monarquía en un pozo sin fondo de recursos y de hombres. Y Felipe II quiere salir de ese atolladero cediéndolo a su hija como dote de su boda con su primo, el archiduque Alberto de Austria, y cediéndolo como señores naturales en 1598. Eso, en este eje, es lo que podemos considerar la solución aplazada, porque no resuelve realmente el problema. La otra ciudad que nos puede servir de referencia es Lisboa. Aquí sí, Felipe II se convierte en rey de Portugal y la unión de Portugal a la monarquía hispánica se va a mantener durante 60 años. Esto puede ser digamos, la dimensión del triunfo en el eje atlántico. Y luego la otra sería Londres, en donde los 2 episodios fundamentales son la Gran Armada Española y la Contraarmada inglesa. Yo he traído dos imágenes. La de la izquierda es algo que puede ser cualquier batalla naval, aunque se dice que es una de las representaciones que se hicieron de la Gran Armada en el canal. La de la derecha es justamente el rechazo de la Gran Armada inglesa en Lisboa, cuando se intenta desembarcar Drake y la escuadra de galeras que ha llegado allí de Alfonso de Bazán, el hermano de don Álvaro, los rechaza. Bueno, pues esto es como una especie de tablas, porque la guerra va a continuar y hasta 1604 no se firma la paz con Inglaterra. Buenas tardes, mi nombre es Matoya Bulfis, trabajo en la representación permanente de España ante la Unión Europea. Muchísimas gracias porque ha sido de lo más ameno y de lo más equilibrado. Muchas gracias a usted. Mi pregunta es en relación con la figura del conde de Egmont, la relación que mantenía Felipe II con él y hacer una referencia que la mayoría de los guías hispanófonos en Bruselas, que se encuentra una cuando está por Sablón, y están con un grupo de españoles, normalmente pueden ser también de grupo de hispanoparlantes, se dedican a hablar exclusivamente de la decapitación del conde de Egmont, porque está la estatua justo enfrente, ¿no?
yo creo que habría que hacer un trabajo de, bueno, de divulgación con el grupo de guías hispanófonos en Bruselas a ese respecto. Ese es uno de los episodios más oscuros del reinado, porque para tratar de resolver el problema que existía aquí en Flandes, fueron algunos emisarios a Madrid, y uno de ellos lo mantiene y al final es degollado, en Montigny. Pero Edmond, que estuvo, y además a Edmond ya lo conocía, como conocía a Guillermo de Orange y a muchos de los nobles, porque cuando estuvo aquí en las abdicaciones de su padre, es más, Carlos V entró en el salón apoyándose en Orange, y cuando se acercó Felipe II para que con la imposición de manos le cediera sus estados, Guillermo de Orange estaba a su lado, y en la misma guerra contra Francia, Guillermo de Orange tuvo un papel muy destacado y estaba acompañado por Felipe II. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Pues posiblemente a Alba le faltó un poco de mano izquierda para tratar de mediar. Ya cuando llegó a Margarita, ya la desconsideró, porque cuando llegó le dijo que el rey le había encargado que se encargara de los gobiernos de estos estados. Y Margarita le preguntó, bueno, pero ¿qué instrucciones trae del rey? Dice, es que ahora mismo no las tengo muy presentes. Y fue la contestación que dio, y Margarita efectivamente salió. Y él trató de controlar la revuelta, pues con una represión, el famoso Tribunal de los Tumultos, que aquí se llamó el Tribunal de la Sangre. Eso es una anomalía, y yo pienso que no. Estamos ante la sublevación de unos súbditos rebeldes contra su señor natural, que era el rey de España. Entonces, lo que se está aplicando es lo que se aplica en otros lugares. A los súbditos rebeldes se les elimina. Aquí se complicó con una guerra. Pero evidentemente fue un episodio lamentable, como son todo este tipo de cuestiones, pero estaba dentro de lo que es la normalidad. Una de las cosas que yo quería señalarle era que la política de Felipe II es una política defensiva. Las guerras que emprende son guerras para defender sus estados o para defender sus derechos. Por eso entra en Portugal, y por eso a los súbditos rebeldes los trata de neutralizar y de eliminar. La sublevación de los moriscos en Granada la controla, y son también unos súbditos rebeldes que él castiga dispersándolos por Castilla, sacándolos de Granada. Pues aquí en la sublevación de los Países Bajos tenemos un episodio similar. Muchísimas gracias por esta conferencia. Me gustaría preguntarle, porque no ha salido a colación el nombre del Duque de Alba, me gustaría preguntarle qué valoración hace de la función del Duque de Alba en estos lugares, y ya para conclusión rápida también, si Felipe II perdió más de lo que ganó heredando estos territorios. Bueno, eso puede ser un futurible. Si perdió más o menos, no. Vamos a ver, las razones de por qué Carlos V deja estos estados a su hijo están muy claras. Es la sede de la dinastía, fracasa en su intento de dejarle a su hijo el imperio, porque se le opone justamente su hermana María, y defendiendo a Fernando, a su hermano. Y él, al fin y al cabo, era sobre todo emperador, y era un hombre centroeuropeo. Entonces le dejó a su hijo una especie de cabeza de puente en el norte, para que no se desvinculara de los problemas que había en esa parte de Europa. Lo otro, si ganó o perdió, pues eso no lo sabremos nunca. En el caso del Duque de Alba, el Duque de Alba era un militar.
y hizo unas campañas formidables en la guerra contra los protestantes, como general de Carlos V. Milberg fue un gran éxito prácticamente de él. Y como muchos hombres de su época, no era un hombre sutil ni mucho menos. Claro, y además estaba profundamente convencido de que él tenía que defender a su rey y tenía que defender su religión. Cuando lo releva de aquí de Flandes, pues le dice a su hijo: los reyes utilizan a los hombres como las naranjas, las exprimen y cuando le sacan el zumo las tiran. Él se iba con una frustración, porque nos estamos fijando justamente en la represión inicial, pero Alba consiguió organizar aquí un sistema económico-administrativo por el que las tropas españolas se financiaban aquí a partir de 1572, y de eso tampoco habla nadie, lo que significa que por lo menos un sector nada desdeñable de los habitantes pues estaban de acuerdo con esa actitud y con esa defensa de Felipe II. Porque no olvidemos, no es un rey intruso, es el señor natural de los Países Bajos. Entonces, yo no sé, habrán todos ustedes visto la kermés heroica. Al director le faltó crucificarlo y él dijo que no, que estaba hablando de cosas de su patria, porque Felipe II y el rey de España era el señor natural de los Países Bajos, que entonces no tenían por qué pensar que eso era una propaganda favorable a una potencia extranjera o a un rey extranjero, sino sencillamente era la constatación de unos episodios y ya está. Entonces, Alba, cuando llega aquí, y además llega con la orden de Felipe II, tiene problemas, en el sentido de que Felipe II está prescindiendo de los hombres de su padre, pero de Alba no prescinde, porque en ese momento era el militar que mayor confianza le daba, y cuando lo manda aquí, pues él se encuentra con un país que está entrando en una religión que está considerada herética, que hay que combatir, y luego unos súbditos que están cuestionando a su rey. Y esto está ocurriendo en 1568, justamente cuando en la península se están sublevando los moriscos granadinos, el mismo año. Entonces, hay una especie de tensión y de inquietud, y Alba pues tira por el camino del medio. Como decía, no es sutil y es un militar y emplea la mano dura. Darles gracias a todos por su asistencia. De todos modos, si quieren hablar un poquito más con don Enrique, pues vamos a tener aquí un cóctel un ratito, o sea que pueden interactuar un poco. Pedirles disculpas por el corte de luz, nunca nos había pasado, así que bueno, intentaremos hablar con los gestores de la sala que no vuelva a ocurrir. Pero bueno, en la oscuridad seguimos la conferencia, que es lo importante. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchísimas gracias.